Advertencia, este blog contiene escenas de playa, comida sin culpa y cero pendientes. Los efectos secundarios incluyen querer salir corriendo de tu casa. Proceda con precaución. Después de un buen rato de carretera por esta zona del norte, seguimos avanzando hacia nuestra primera parada. Esta ruta es parte de lo bonito de viajar por aquí. Montañas, vegetación y de repente el mar que empieza a aparecer en el camino. Nuestro primer destino es Playa Grande, pero este viaje no es solo de una playa. La idea es recorrer toda esta zona. Playas diferentes, rincones escondidos y lugares que mucha gente viene buscando como Laguna Gris-Gris, la Laguna Dudú y varias sorpresas más. Así que básicamente este viaje va de eso, explorar, parar donde nos llame la atención y ver qué nos encontramos en el camino. Y ahora sí, llegamos a Playa Grande. Después de tanta carretera, más le vale que sea buena. Y después de tanta carretera, aparecen estas vistas. Algo hay que llevarse, aunque sea 20 fotos. Ajá, eso es lo que estábamos esperando. ¿Ustedes creen que después de ver esa bandeja llena de pescado, nosotros no pedimos? Claro que pedimos. El problema es que detrás de cámara estábamos tan concentrados comiendo que nadie grabó nada, pero sigan mirando, que esto apenas empieza. Yo sé lo que estás pensando, tirarte en esa playa ahora mismo, pero no trajimos traje de baño. Excelente los de logística. Y esa que está ahí es la que siempre graba y nunca sale. Después de Playa Grande, seguimos explorando y llegamos a Laguna Gris-Gris, aquí en Río San Juan. Aquí tomamos una excursión en bote para recorrer la laguna entre manglares y varios rincones bien bonitos. Durante el recorrido también pasamos por la famosa Cueva de las Golondrinas, que sí existe, pero en este video no sale, no porque no esté, sino porque a veces uno está tan entretenido mirando todo, que cuando viene a ver, la cámara no estaba grabando, pero confíen, la cueva está ahí, y sigan mirando, que este paseo por la laguna todavía tiene más rincones bonitos. Sí, esa gente tan fotogénica es mi familia. Hollywood los está esperando, solo que todavía no lo saben. Y con esta vista, tuve que llamar a la doña y los que se quedaron en videollamada, porque hay cosas que hay que enseñarlas. Y después de caminar un rato por ahí, creyendo que ya nos habíamos perdido, llegamos a Playa Caletón. Y uno aquí metida en esta agua con el agua por la cintura, confiando en que aquí no vive nada que muerda. Por aquí también hay un río donde la gente se baña. Estaba lleno. No los grabé, pero parece que algunos ese día no querían playa. Después de eso seguimos explorando y nos fuimos a recorrer las playas del pueblo. La ventaja es que todo queda súper cerca. Desde nuestro hospedaje eran como 10 minutos en carro. O sea, tú sales, manejas un chin y ya estás en otra playa. Por aquí íbamos caminando hacia Playa de los Muertos. Y del otro lado de esos manglares está la salida de la Laguna Gris-Gris. Dicen que antes por aquí estaba el cementerio, pero hay que reconocer que a los muertos les dieron una playa buenísima. Y yo aquí pensando, ¿cuánto habrá que pagar hoy en día para morirse con esta vista? Bueno, eso sí resolvieron. Tumba frente al mar. VIP,
después de morir. Y seguimos la carretera hasta llegar al malecón de Cabrera, pero eran como las 12 del día y el sol estaba fuerte, fuerte, de esos que uno siente que se está friendo. Así que después de mirar un rato dijimos, bueno, mejor seguimos para Dudú. Después llegamos a Playa Diamante, pero de esa parte no hay casi video, porque llegó el momento de tomar una decisión seria, o la cámara, o meterse al agua, y esta gente claramente no estaba en grabar nada. La cámara se quedó tranquila, y nosotros nos fuimos a bañar. Y después llegamos a Laguna Dudú, y la verdad, este lugar es una belleza. El agua es clarita, el ambiente fresco, de esos sitios donde uno llega y se queda mirando un rato. Hay una parte que no grabé porque había demasiada gente. Eso parecía un teteo acuático, así que dijimos, mejor vámonos para la otra laguna, la más grande, donde casi nadie se estaba bañando. Ese también es el lugar desde donde la gente se tira desde arriba, pero vamos a estar claros, ninguno de nosotros estaba en eso. Ahora, yo sí me metí al agua, pero con técnica, agarrada de la escalera, bajando poco a poco, porque valiente sí, pero no imprudente. Y al final terminamos bajando por las escaleras para bañarnos en la Laguna Grande, con salvavidas y todo, porque uno es valiente, pero no irresponsable. Eso sí, el corazón lo tenía un poquito asustado. No les voy a mentir, pero bueno, al final me metí y sobrevivimos. Y con eso terminamos este recorrido por esta zona tan bonita del norte. Yo sé que el video te gustó. Así que si te gustó también la narración, déjalo en los comentarios. Suscríbete al canal, deja tu comentario y dime algo importante. ¿Tú te hubieras tirado desde arriba o también bajas agarrado de la escalera como yo? Nos vemos en el próximo video. Abur.